Bueno, vamos a desempacar esto. Vivimos en una época donde estamos absolutamente inundados de información. Hay textos, mensajes, artículos y bueno, teorías compitiendo por nuestra atención cada segundo. Cada segundo del día, ¿sí? Exacto. Y a pesar de tener acceso a más palabras escritas que nunca en la historia, pues parece que los malentendidos son, el pan de cada día. Alguien lee algo, otra persona lee exactamente lo mismo y terminan con dos conclusiones que habitan en universos completamente diferentes. Universos paralelos, prácticamente. Es una frustración muy común, como una especie de cortocircuito donde la comunicación humana parece fallar constantemente. Precisamente por eso, el análisis de hoy es tan pertinente. Nos embarcamos en una exploración a fondo de un fragmento de Hernando Bernal sobre la lectura intratextual e investigación. Que de hecho desarrolla conceptos de un autor de apellido Pérez, de 1997. Así es, y la misión de esta conversación es descubrir un método de lectura que es tan estricto, tan increíblemente riguroso, que promete reducir esos malentendidos y revelar la verdad pura de un texto. Y es un enfoque que, mira, exige una disciplina mental tremenda. No estamos hablando de una técnica para leer más rápido. No, para nada. O un simple consejo de comprensión lectora para pasar un examen. Este material plantea un marco de referencia que altera desde la raíz cómo nos relacionamos con cualquier cosa que esté escrita. Es un desafío frontal a esa costumbre tan moderna de escanear por encima y rellenar los huecos. Rellenar con nuestras propias ideas, claro. Exactamente. Lo que se propone aquí es detenernos por completo, frenar en seco y observar la arquitectura misma del lenguaje antes de atrevernos a sacar una sola conclusión. Y el primer gran concepto para lograr eso, digamos el pilar de todo este asunto, es lo que se define como la lectura intratextual. La premisa central es tomar el escrito como un objeto en su literalidad absoluta. Literalidad absoluta, ¿sí? Es decir, realizar una lectura basándose única y exclusivamente en el conocimiento de los códigos lingüísticos que están ahí, plasmados en el papel o en la pantalla. Solo lo que está escrito. Para que quienes nos escuchan puedan visualizar esto de manera más concreta, imaginemos el trabajo de quien programa computadoras. Cuando alguien programa y se sienta frente a una pantalla negra llena de líneas de código, pues no está intentando adivinar si quien creó ese código estaba triste ese día. Claro, no hay psicología ahí. Cero psicología. La computadora, al compilar y leer ese código, tampoco hace suposiciones emocionales. No lee entre líneas, simplemente lee la sintaxis. Si la instrucción dice imprimir, imprime. Si hay un error de sintaxis, el programa simplemente no corre. Es una literalidad, fría y absoluta. Lo fascinante aquí es cómo esta exigencia de literalidad absoluta tiene dos propósitos muy específicos. El primero es que al contenernos de esta manera, se nos obliga a ejercer el pensar. ¿Ejercer el pensar? Sí, y sé que para muchos esto suena contraintuitivo, porque a veces creemos que pensar es dejar que la mente divague. Imaginar escenarios, conectar ideas lejanas. Exacto. Pero en este marco metodológico, el verdadero pensamiento requiere el esfuerzo inmenso de la contención. Es obligar a la mente a desentrañar la mecánica exacta de lo que está escrito, sin tomar atajos. Pero espera, ¿ese es humanamente posible? Quiero decir, siempre traemos nuestra experiencia, nuestro estado de ánimo, todo nuestro equipaje a lo que leemos. Suena que nos están pidiendo apagar nuestra humanidad y convertirnos en esa computadora que mencionaba. Es una excelente observación. Y de hecho, soy el primero en admitir que es el punto de fricción más grande. Sabemos que es casi imposible apagar completamente nuestra subjetividad. Claro, somos humanos. Pero el método nos exige que lo intentemos como un ideal regulatorio. Y esto nos lleva al segundo propósito de esta lectura intratextual, que es evitar la proliferación de sentidos propia del lenguaje. ¿Proliferación de sentidos? Porque el lenguaje natural es increíblemente resbaladizo. Una sola palabra, dependiendo de quién la escuche, puede tener, 20 connotaciones distintas. Totalmente. Si no imponemos un límite estricto, si no decimos que vamos a apegarnos solo al código lingüístico, un texto puede terminar significando cualquier cosa. Y un texto que significa cualquier cosa, al final no significa nada. Se pierde por completo la intención original. Claro, esa proliferación de sentidos es lo que vemos todos los días en las redes sociales. O incluso en grupos de chat con la familia. Uy, sí, los chats familiares son el mejor ejemplo.
Cada palabra es una semilla que si cae en la tierra de nuestras suposiciones, pues crece como maleza en direcciones impredecibles. Y creo que aquí es donde este análisis trasciende lo puramente académico. No estamos hablando solo de cómo leer un ensayo de filosofía. Para nada. El material subraya que este nivel de malentendido no solo ocurre frente a un libro, sino que plaga nuestros vínculos humanos cotidianos. Totalmente. El mismo lenguaje que usamos para intentar conectar con otras personas es la herramienta que nos separa constantemente, justamente por nuestras propias interpretaciones descontroladas. Es irónico, la verdad. Lo es. Y para entender cómo solucionar esto, el texto hace una comparación brillante con el mundo de la ciencia. Se menciona que la ciencia nos da una lección vital sobre cómo manejar el lenguaje, ¿Por qué la ciencia específicamente? porque busca constantemente establecer significados unívocos. Significados unívocos. Para dejarlo súper claro, eso significa que a una palabra le corresponde un solo significado fijo y universal. Nada de poesía, nada de metáforas. Exacto. Pensemos en conceptos como velocidad, masa o gravedad en la física. Tienen definiciones inamovibles. Así es, la velocidad no es lo que siento cuando voy rápido en el auto. Es una fórmula específica. Y es gracias a esta univocidad, a esta eliminación de la ambigüedad, que la ciencia puede construir acuerdos básicos tan firmes. Acuerdos que permiten avanzar, claro. Ahora, esto plantea un debate filosófico profundo sobre lo que llamamos objetividad. El material señala que esta claridad del lenguaje es la verdadera raíz de la objetividad científica, y hace una crítica muy puntual a lo que se conoce como positivismo. Indicando que a esta corriente le cuesta mucho entender este punto, ¿verdad? Sí, les cuesta muchísimo. Detengámonos ahí un segundo para no perder a nadie. Si tuviéramos que explicar el positivismo de la forma más sencilla posible, como para principiantes, ¿cómo lo definiríamos en este contexto? Mira, de manera muy simplificada, el positivismo tradicional tiende a asumir que los hechos del mundo están ahí afuera, como, no sé, como piedras en el suelo esperando a ser recogidas. Ok, hechos puros y duros. Asume que la objetividad consiste simplemente en abrir los ojos, mirar el mundo tal cual es, y que los hechos hablan por sí solos. Pero lo que esta perspectiva intratextual nos dice es que no. Exacto. Nos dice que los hechos no hablan por sí solos. La objetividad no es una propiedad mágica del universo exterior, es un logro de nuestro lenguaje. Somos objetivos únicamente porque hemos acordado con una precisión quirúrgica qué significa exactamente cada palabra que utilizamos para describir ese universo. ¡Wow! Eso le da la vuelta a todo. Sí, cambia el paradigma. O sea, no somos objetivos porque la realidad sea innegable, sino porque construimos un diccionario tan perfecto que no deja espacio para debatir qué estamos viendo. Es un triunfo del acuerdo lingüístico. Precisamente. Y una vez que entendemos que la claridad viene de restringir el significado, podemos aplicar esto a la forma en que investigamos o leemos cualquier cosa. No se queda solo en una teoría abstracta. No, nos entrega un manual de instrucciones metodológico muy claro, dividido en fases. Aquí es donde se pone muy interesante, porque pasamos de la teoría a la práctica. Nos presentan una arquitectura de la investigación dividida en 3 fases que deben seguir un orden inquebrantable. Un orden estricto. Es como construir un rascacielos. No puedes empezar a decorar el último piso si no has vertido el concreto de los cimientos. Y esos cimientos son la fase 1. La lectura intratextual de la que venimos hablando. Exacto. Y el rigor de esta fase 1 es absoluto. El objetivo es producir una interpretación básica que tenga un grado de certidumbre altísimo. ¿Y cómo se logra esa certidumbre? Prohibiendo estrictamente lo que se denomina tesis o decires importados. Tesis o decires importados me parece fascinante. Y es quizá la más difícil de seguir. Significa que no puedes traer tus opiniones, lo que leíste en otro libro, tus sesgos políticos o tus traumas personales al momento de leer las líneas del texto. Tesis o decires importados. Me encanta esa frase. Es el equivalente a decir, deja tu equipaje en la puerta. Tal cual. Pero pongamos un ejemplo cotidiano para ver lo difícil que es esto. Imaginemos que alguien en el trabajo recibe un correo de su jefe que dice, revisé el reporte, hay puntos por ajustar, hablemos a las 3 de la tarde. Un escenario perfecto. ¿Qué pasa normalmente ahí? Pues la mayoría de la gente entra en pánico. Empiezan a importar tesis de inmediato. Hay rumores de despidos,
Ayer me miró feo, seguro el reporte es un desastre y me van a correr. Todo eso es equipaje importado. Todo. Si aplicáramos la fase 1 estrictamente a ese correo, la lectura intratextual sería simplemente: el sujeto revisó un documento, existen elementos que requieren modificación, hay una reunión programada a las 3. Fin. Nada más. No dice está mal, no dice estás despedido, solo los códigos lingüísticos puros. Exactamente. Y solo cuando logras esa frialdad analítica, esa contención, puedes pasar a la fase 2, la lectura intertextual. Es aquí y solo aquí donde se permite tomar esa interpretación básica y contrastarla o discutirla con otros textos. Siguiendo el ejemplo del correo, sería revisar correos anteriores del jefe. Claro, para ver si usa siempre esa misma fraseología cuando simplemente quiere corregir un margen, o si la usa cuando hay problemas graves. Empiezas a hacer que los textos dialoguen entre sí. Y después de eso, finalmente, llegamos a la fase 3, la lectura extratextual. Así es. Aquí es donde ubicamos el análisis en un contexto más amplio, el campo de referencias históricas, sociales, culturales. En el caso del correo, aquí sí entraría el contexto de que la empresa está pasando por un mal momento financiero o el clima laboral general. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestros hábitos actuales. Si miramos cómo consumimos información hoy en día, en los noticieros, en Internet, ¿cuál es el orden real en el que hacemos estas fases? Lo hacemos completamente al revés. Es una epidemia. Saltamos a la fase 3 sin paracaídas. Constantemente. Vemos un titular, a veces ni siquiera la nota completa, y de inmediato nos lanzamos a la fase 3. A opinar del contexto. Empezamos a juzgar el contexto histórico, a debatir las implicaciones éticas, a asignarle intenciones ocultas a quien escribió, y todo esto se hace sin haber pasado jamás por el trabajo riguroso de la fase 1. O sea, sin saber qué es lo que exactamente dice el escrito, literalmente. Exacto. Construimos castillos enormes, ensayos enteros de opinión en la sección de comentarios, basados en cimientos que no existen. Y la advertencia aquí es brutal. Si te saltas la fase 1, la certidumbre de tu conocimiento es 0. 0 absoluto. Estás debatiendo con fantasmas, peleando con las voces de tu propia cabeza que proyectaste sobre el texto. Requiere una humildad intelectual masiva decir, antes de opinar sobre el contexto de este problema, voy a asegurarme de que puedo articular literalmente lo que está pasando. Usando solo los códigos lingüísticos presentes. Y esa humildad intelectual es la que nos permite llegar a la meta final de todo este proceso, ¿no? Sí, porque si conectamos esto con el panorama general, la disciplina de no proyectar nuestros prejuicios no es un ejercicio de tortura académica. Tiene un propósito que el material llama exégesis. Exégesis. La exégesis es el comentario profundo, la explicación auténtica que revela el núcleo de una obra. El objetivo final de contenernos es lograr que el texto responda a las preguntas que su propia lectura genera. No a las preguntas que nosotros le forzamos desde afuera. Exactamente. Es dejar que el texto guíe. Tratar al texto con tanto respeto que le permitimos hablar por sí mismo. Y hay una línea cerca del final del material que es francamente poética, algo sorprendente para un texto sobre metodología, la verdad. Sí, rompe un poco el tono. Dice que al aplicar esta disciplina, el texto se convierte en el vehículo de una palabra que puede constituirse en una nueva emergencia de la verdad. Emergencia de la verdad es una frase muy profunda. Totalmente. Pero traduzcamos eso al español de todos los días. Porque suena hermoso. ¿Pero qué significa que la verdad emerge? Suena a que no es como ir a una mina con un pico y sacar un pedazo de oro que ya estaba ahí quieto. Es una distinción clave. No es extraer un mineral estático. La verdad, en este sentido, es un fenómeno que ocurre. Es un evento. Un evento. Sí. Emerge cuando hay un encuentro limpio entre un texto que ha sido estructurado con cuidado y una mente lectora que ha sido purificada de suposiciones. Si llegas haciendo ruido, gritando tus propias opiniones, esa verdad simplemente no sale a la superficie. La ahuyentas. La ahuyentas por completo. Al limpiar el camino de malentendidos, creas el espacio necesario para que algo genuino, algo que quizás no esperabas, pueda manifestarse. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Hemos hecho un viaje intelectual fascinante hoy. Sin duda. Empezamos con la idea de leer como una computadora, limitándonos a la sintaxis para evitar que los significados se multipliquen caóticamente. Vimos cómo la ciencia usa esto para anclar su objetividad, demostrando que la claridad viene de definir estrictamente nuestras palabras.
Y desglosamos que investigar requiere no importar nuestras opiniones en la fase 1, para poder comparar en la fase 2 y solo juzgar el contexto en la fase 3. Todo esto para permitir que la verdad emerja por sí sola. Así que, ¿cuál sería la gran lección para quienes nos acompañan en este análisis? Creo que la gran lección es que tenemos el deber de auditar constantemente cómo procesamos la información. Este método es en el fondo un llamado al escepticismo sobre nuestras propias mentes. Cuestionarnos a nosotros mismos. Nos obliga a cuestionar nuestras reacciones automáticas. En un mundo que premia la reacción inmediata, el tuit rápido, la opinión instantánea, pues practicar la lectura intratextual es un verdadero acto de resistencia intelectual. Me encanta eso. Nos recuerda que comprender algo de verdad requiere paciencia, esfuerzo y la capacidad de suspender nuestro juicio el tiempo suficiente para escuchar realmente. Un acto de resistencia intelectual. Qué gran forma de ponerlo. Detener la maquinaria de nuestras propias suposiciones antes de que aplaste lo que tenemos enfrente. Y eso me lleva a una última reflexión. Un pensamiento, para quienes nos escuchan se lo lleven y lo mastiquen con calma. A ver. Hablamos brevemente de que este nivel de malentendido ocurre también en los vínculos humanos. Así que podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si aplicáramos este método riguroso al momento de escuchar a las personas que amamos? Es un desafío inmenso. Pensemos en una discusión de pareja o con un familiar. Sí. ¿Cuántas veces alguien nos dice una frase simple e instantáneamente saltamos a la fase 3? Exacto. Importamos todas nuestras inseguridades, recordamos peleas de hace 5 años, asumimos tonos pasivo-agresivos que quizá no existen. Contexto inventado. Terminamos reaccionando a un contexto gigante que nosotros mismos inventamos, en lugar de escuchar la literalidad de lo que nos acaban de decir. ¿Seríamos capaces de escuchar a alguien en fase 1? Recibir sus códigos lingüísticos puros. Recibirlos puramente, evitando esa proliferación de sentidos paranoicos. Quizá descubriríamos que la verdadera empatía no consiste en intentar adivinar qué traumas oculta la otra persona, sino en hacer una lectura puramente literal de quien tenemos enfrente, dándole el silencio y el respeto para que su propia verdad emerja sin que la distorsionemos. Es difícil, pero quizá ahí resida el verdadero fin de nuestros malentendidos más profundos. Ha sido un análisis sumamente enriquecedor. Esperamos que estas herramientas les sirvan para observar con nuevos ojos los textos que leen y, sobre todo, las conversaciones que construyen día a día. Hasta la próxima exploración a fondo.